Ácidos y sales biliares. Ácidos y sales biliares. Entonces, estos compuestos, muchachos, son producidos o son, digamos, los principales productos de la, digamos, del el principal destino del núcleo colesterol en su eliminación. Es decir, el núcleo colesterol se usa en nuestras células para transporte, para biosíntesis de hormonas, para demás, pero ese núcleo colesterol en distintas partes es eliminado. ¿Cómo se elimina? Se le da un uso final, como ácidos y sales biliares, que son básicamente compuestos que se encuentran en la bilis y que tienen el poder detergente emulsificante para emulsificar los lípidos dietarios y lo que permite su absorción digestiva, es decir, permiten su entrada al estómago, su evolución al intestino para poder ser aprovechados como tal, de los llamados lípidos que vienen de la dieta. Entonces vean cómo ese destino de eliminación del núcleo esteroidal que no se puede degradar se usa para algo más, que es que para poder emulsificar grasas. Ellos son sintetizados como ácidos biliares, pues son ácidos biliares, pero a una vez estando en las células hepáticas, ellos son conjugados con aminoácidos, glicina o taurina, para formar las sales biliares. O sea que no son dos compuestos completamente iguales. Los ácidos biliares son una cosa, las sales biliares son otra cosa completamente diferente a nivel químico. Y eso implica de que los ácidos hacen parte entera de la bilis, pero que una vez que salen, previo a que se segreguen al quimo, son conjugados a sales biliares con la unión de aminoácidos glicina y taurina. Bien, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, quiero que ustedes me averigüen por qué esta síntesis, por favor. Quiero que me hagan eso como averiguación. ¿Por qué se sintetizan como sales biliares? ¿Qué función o qué fundamento fisiológico tiene esa síntesis de ácidos biliares a sales biliares? Por favor, averigüen esa parte, ¿bien? Listo para la próxima clase. ¿De acuerdo? Chicos, ¿sí? ¿Todos entendieron? Juancho, por favor, deje la molestadera. Dice que quieres que te muerda el perro. Estamos en clase, muchachos. Estamos en clase. Bueno, entonces, por favor, averigüen eso para la próxima clase. ¿Listo? ¿Por qué se utilizan o por qué se sintetizan las sales biliares y no como ácidos? ¿Por qué? ¿Qué fundamento fisiológico tiene como tal? Natalia, la consulta es, ¿por qué se sintetizan como sales biliares y no como ácidos? ¿Por qué salen de la bilis y al quimo como sales biliares? ¿Qué función tiene la síntesis de sales biliares como tal? Recuerden que no son la misma cosa. Por favor, para la próxima clase van a consultar eso. ¿Listo? Ahora, hay dos tipos de ácidos biliares, los ácidos biliares primarios y los secundarios. Los primarios se sintetizan enteramente a nivel hepático, mientras que los secundarios son aquellos que son reciclados en el colon. Son completamente insolubles y son enteramente de eliminación fecal. Entonces, vean cómo los ácidos biliares son aprovechados, porque hay dos grandes tipos. Vamos a ver entonces cómo estos ácidos biliares se forman. Son básicamente compuestos de 24 átomos de carbono y tienen más grupos hidroxilo que el mismo colesterol. Son anfipáticos, que quiere decir que tienen naturaleza polar y apolar. Son agentes emulsionantes porque emulsifican las grasas y hay, como les decía, dos tipos: ácidos biliares primarios, como el cólico y el que no desoxicólico, y los secundarios como desoxicólico y el litocólico. Y las sales biliares son conjugadas con aminoácidos, el glicocólico y el taurocólico. Vamos a hablar entonces algunos de ellos. La síntesis de ácidos biliares primarios que ocurre en el hígado, eh, digamos que el núcleo esteroidal del colesterol sufre hidroxilaciones. Ese es básicamente el fundamento de la síntesis. Hidroxilaciones y un corte en su cadena lateral. Ese es el fundamento de la síntesis. Entonces, primero, las enzimas, que son las llamadas CYP7A1, que son derivadas del citocromo P450 de la familia del citocromo P450, que actúan sobre el llamado mecanismo clásico, toman al núcleo esteroidal y primero generan una hidroxilación en el carbono 7 o la 7-alfa hidroxilasa,
luego el doble enlace del de 5 a 6 se reduce, se hidroxila nuevamente la molécula y luego la cadena lateral se acorta. Voy a mostrar entonces la síntesis a grandes rasgos. Miren que el núcleo colesterol tiene el carbono 3 es un hidroxilo, entre el carbono 5 y 6 es un doble enlace. Entonces, la primera de las reacciones es una hidroxilación, el carbono 7, que es ese que está acá, se llama 7-alfa hidroxilasa, se produce una hidroxilación. Y luego puede ocurrir para la síntesis de derivados colil-CoA, que es un derivado llamado ácido cólico, y el quenodocicólico, la única diferencia entre uno y el otro es la siguiente hidroxilación. Para el caso del ácido cólico, es una hidroxilación en el carbono 12, por una hidroxilasa 12. Mientras que para el caso del ácido quenodesoxicólico, el paso siguiente, lo único que transcurre es una reacción completamente normal de eliminación de doble enlace. Entonces, bien como la molécula, en este caso el ácido cólico, tiene mucha más cantidad de grupos hidroxilos que su otro primito. Es básicamente la misma molécula, solo que posee un hidroxilo adicional. Bien, entonces esa es la principal diferencia. Bien que lo que ha ocurrido es que el núcleo esteroidal ha perdido el doble enlace entre 5 y 6 y ha ganado más grupos hidroxilos. Al final, la cadena alquílica pierde 3 átomos de carbono y queda como una cadena más corta, y vean que de los 27 átomos de carbono que tenía el núcleo colesterol, ahora tenemos ¿cuántos? 24. ¿Bien? Se perdieron 3 átomos de carbono. Entonces tenemos, cada una de las moléculas ha perdido 3 átomos de carbono. O un núcleo de propionil, que es lo que sale de la molécula. Entonces, ese es básicamente el fundamento de la reacción química de las sales. Bien. Ahora, esa cantidad de grupos hidroxilos en la molécula le confiere a ella un lado hidrofílico, ¿cierto? Y todo el núcleo esterol le confiere un lado hidrofóbico. Por eso es que esta molécula es bastante, digámoslo así, bastante anfipática. ¿Bien? Los ácidos biliares secundarios, digamos, este proceso ocurre cuando ya los ácidos biliares primarios han pasado todo el intestino y llegan al colon. Aquí en el colon, por acción bacteriana, el ácido cólico, por ejemplo, se transforma en desoxicólico. Observen que lo único que ha ocurrido es que en el carbono 7 se ha perdido un grupo hidroxilo. Esta molécula tiene menos grupos hidroxilo como tal. Y observen también lo mismo que ocurre en el quenodesoxicólico, el ácido biliar primario, sufre una deshidroxilación, es decir, la acción bacteriana en el colon quita grupos hidroxilo en los carbonos 7. Los que tenían ellos adicionales, ahora no los tienen como ácidos biliares secundarios. Entonces, esos compuestos, chicos, lo que hacen es que permiten la acción de ellos en el colon, ayudan a la fibra dietaria a expulsar las heces. Por eso es que, digamos, hacen parte principal de las heces fecales. Y muchos de estos, la presencia de estos compuestos, son factores de protección contra el cáncer de colon. Entonces, es vital de pronto mantener ese recambio de ellos y también no afectar mucho la microbiota intestinal. Bueno, vean que las sales biliares tienen como particularidad que esos grupos hidroxilo 3, 7 y 12 confieren a ellos un núcleo bastante polar en el extremo que es hacia afuera del agua, o sea, el extremo que está colindante con el agua, y dentro el núcleo esteroidal confina a los lipidos. Otra característica que tiene esa unión específica es de que permite que las enzimas lipasas no sean inhibidas por la acción de algo que se llama colipasa. La colipasa es un péptido que acompaña a este complejo de los ácidos biliares y permite que la lipasa digestiva no quede inhibida por la acción de las sales biliares. Entonces, ellas conjugan a los ácidos grasos y forman un complejo con la colipasa que permiten que la lipasa entre fácilmente por los lípidos dietarios para poder degradarlos. Pero de esta manera, ellas pueden mover a las grasas dietarias como tal. Entonces, como pueden observar, el 95% de las sales biliares son reabsorbidas vía circulación enteropática, entonces el 5% se excreta por las heces. Entonces vean que básicamente mucho del contenido sintético como tal es digamos, reciclado en sales biliares secundarias que son menos solubles, pero que también se excretan y que ayudan a la excreción de los residuos como tal.
Interesante.